Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy siendo lunes 19 de septiembre del 2022, en su programa Cosmonautas Filosóficos. Estamos grabando la edición número 31 desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brasil, Texas. Hoy tenemos a un gran invitado, al filósofo, al maestro Alfonso Vázquez Salazar, desde la Ciudad de México, que tiene licenciatura en Filosofía por la UNAM, maestría en Filosofía por la UNAM, candidato a doctor en filosofía por la UNAM, en filosofía política por la UNAM. También ha participado en distintos programas de televisión, también en internet, conversando acerca de los puntos más álgidos de la política mexicana desde el 2012 hasta la actualidad. También ha redactado artículos en distintos medios impresos, también digitales. Eh, ha tenido una gran participación opinando acerca, dando una exposición acerca de sus distintas obras publicadas, ya sean Cosmonautas Filosóficos y en otros medios, y del tema del cual vamos a hablar es sobre su obra El grado cero de la política y otros ensayos sobre la democracia en México. Aquí se encuentra con el ejemplar. Eh, eh, hace 2 años habíamos conversado acerca de su otra obra publicada, acerca de la filosofía en México y de los grandes filósofos ilustres desde inicios del siglo XX hasta finales, que tuvieron una gran participación en la política y sobre sus distintas obras. Agradezco que hayas aceptado la invitación a Cosmonautas Filosóficos. Gracias. Sabes que eres un gran amigo y un gran, un gran analista y filósofo sobre cuestiones políticas y de otros temas en México y en el resto del mundo. Muchas gracias, Ernesto. Nuevamente estoy muy complacido por la invitación a participar en tu programa, Cosmonautas Filosóficos, un clásico ya del pensamiento político nacional, y es sumamente encomiable la labor de difusión que tú realizas, tratando de acercar a un público más amplio los distintos tópicos que tienen que ver con la filosofía, el pensamiento, la política, la historia, y sobre todo tratando de recuperar posiciones y debates que se dan en otras latitudes y en otras partes del mundo. Yo creo que eso es algo también sumamente meritorio y que merece su reconocimiento. Pues te agradezco mucho para que platiquemos ahora sobre el libro más reciente, que tú lo tienes por ahí, El grado cero de la política y otros ensayos sobre la democracia en México, publicado el año pasado, en 2021, por la Universidad Pedagógica Nacional. Anteriormente ya hablamos de mi libro Perfiles Mexicanos, ensayos sobre filosofía mexicana contemporánea, y el día de hoy pues, vamos a hablar sobre distintos aspectos de este libro que ya se presentó el año pasado también en noviembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara de manera virtual, a invitación expresa tanto de la Universidad Pedagógica Nacional como de la Red al Texto, que es un espacio de convergencia de distintas editoriales de universidades públicas a lo largo y ancho del país. Participé en el espacio que se abrió dentro de la Feria Internacional del Libro para esta red y se eligió a mi obra para que pues, representara a la UPN. Entonces, pues es, digamos, ha tenido ya una receptividad en algunos círculos, en algunos medios, y pues estoy complacido de platicar contigo sobre este libro. En la obra tú redactas sobre las distintas etapas que hemos vivido en este siglo XXI, tan importante, en México, de tanto la derecha liberal y como la izquierda fundamentalista. ¿Por qué usted utiliza el término grado cero de la política? Yo soy la política. Bueno, ese es el primer ensayo con el que abre el libro. Es un conjunto de reflexiones, una compilación de los distintos ensayos que yo he escrito a lo largo de un periodo de 10 años, de 2008 aproximadamente hasta la fecha, hasta el año 2018,
XIX, y que todos tienen como un elemento que los identifica la reflexión sobre la política y la democracia en nuestro país. El primero de los ensayos lleva justamente por título El grado cero de la política, y tiene que ver con una reflexión sobre la expresión de grado cero que proviene del pensamiento postestructuralista francés, particularmente de la obra de Roland Barthes. Él tiene un libro titulado El grado cero de la escritura, donde analiza pues el momento límite al que ha llegado la literatura moderna en una especie de posición de autoconciencia. Entonces, eso lo describe Roland Barthes como el grado cero de la escritura, una especie de experiencia límite a la que ha llegado la literatura en la modernidad y que se caracteriza sobre todo por una mayor autoconciencia tanto de su desarrollo como de su posición y de la función que va desempeñando dentro de una sociedad muy específica, que es la sociedad moderna capitalista. Con esta expresión del grado cero de la escritura, hubo distintos pensadores, sobre todo que en la década de los 90 y principios de los años del siglo XXI, trataron de recuperarla para pensar distintos aspectos. El aspecto, sobre todo, concerniente al campo cultural, a la política, al arte, y comenzó a proliferar una serie de reflexiones que tenían como punto de partida la reflexión de grado cero, entendida como una experiencia límite. El grado cero, la experiencia límite de la cultura, de la política, en un momento en donde parecían correrse distintas fronteras y donde las líneas de demarcación no parecían tan evidentes ni tan claras como pudo acontecer en algún momento específico de la historia. Sin embargo, yo siempre tuve una reserva al uso de esta categoría, y justamente en este ensayo trato de determinar en qué consiste el sustento teórico de esta expresión y sobre todo revisar si es adecuada para hacer una reflexión de una forma más profunda en torno a la cuestión de la política. Y en efecto yo lo que observo es que es expresiva esta categoría o esta noción en la medida en la que, en efecto, si hemos llegado a una especie de experiencia límite dentro de la política que se manifiesta a través de distintos fenómenos, sobre todo ante el papel cada vez más decisivo que juegan los medios de comunicación. Por eso, a partir del análisis que hago de la noción de grado cero, como la define Roland Barthes en su obra, también recupero a distintos filósofos que en esa misma línea reflexionaron en torno a la realidad y el simulacro, como Baudrillard, y que curiosamente prefiguran todo este concepto de posverdad que va a tener una proyección cada vez más potente en los últimos años y que tiene que ver con esto, hasta dónde está, digamos, el ámbito de los hechos políticos, de los acontecimientos, de las experiencias políticas, y dónde comienza a franquearse y establecer los límites con la percepción que construyen los medios de comunicación. Entonces, creo que con este primer ensayo uno entra de lleno a distintos problemas que quizá no se habían pensado con tanto rigor en el siglo pasado, pero que en este momento es un imperativo para reflexionar también sobre los límites o las posibilidades, y es ahí donde se vincula el título del libro con las otras consideraciones del mismo, respecto a las posibilidades y límites de la democracia. Entonces, si bien hemos llegado en términos generales a una especie de experiencia límite de la política, un grado cero de la política, creo que podemos comenzar a hablar de una especie de límite o de grado cero al que ha llegado la democracia política mexicana, o la democracia política en México. Y es ahí donde sobre todo me interesa desarrollar la reflexión, no solamente de la primera parte del libro, sino de las otras tres que lo conforman. El libro está dividido en 4 apartados. En el primero, sobre todo, establezco una
reflexión sobre la relación entre la filosofía y la política y el papel que ha jugado la filosofía de manera específica en la construcción del proyecto educativo nacional en México, de la forma en la que ha también la filosofía auxiliado a la formación de ciudadanía política en nuestro país y finalmente la relevancia y el papel destacado que ha jugado como función social el pensamiento filosófico en la conformación de la nación política mexicana. Es lo que sobre todo yo analizo en la primera parte. En la segunda parte, sobre todo, son reflexiones en torno a la forma en la que se ha construido la democracia en México en los últimos 10 años. En la tercera parte recojo documentos, reseñas, reflexiones importantes sobre lo que se puede ya identificar como un país con un sistema político democrático caracterizado sobre todo por la convocatoria a elecciones de manera formal y de manera periódica y con una dinámica y con una inercia que paulatinamente ha desgastado también sus propios mecanismos y que lo han llevado a esta experiencia de grado cero o de cuestionamiento o de reflexión por parte de la sociedad de decir, bueno, sí, tenemos una democracia, pero la democracia, ¿para qué nos sirve? ¿Qué es lo que gana una nación, una sociedad con una democracia? Y se abre ahí un debate respecto a justamente las posibilidades de la democracia y nuevamente la consideración de qué es la democracia. La democracia, en efecto, se identifica como una forma de gobierno, pero también no hay una forma de gobierno que no persevere sin una cultura política adecuada para su desarrollo. Y eso es lo que trato también de reflexionar en este tercer apartado a partir de la revisión de estos documentos, películas, entrevistas, etcétera. Y la cuarta, pues ya es, digamos, la posición frente a lo que sucede en nuestros días, en la actualidad. Digamos, que es una reflexión que se lleva a cabo desde un periodo en donde comienza a desarrollarse de manera formal la democracia política en México, digamos, a una fecha, a un año, donde parece que ese proceso ha concluido y que ha entrado ya en una crisis inevitable y que obliga a que sea repensado para establecer justamente sus límites, sus posibilidades y la forma en la que puede ser nuevamente desarrollado en un país como México, que en efecto, a lo largo de su historia y sobre todo en las últimas planteó un reclamo democrático serio para que se modificaran las relaciones y las estructuras que mediaban la vinculación entre el Estado y la sociedad. Entonces, en esta cuarta parte es donde hablo ya sobre el futuro de la democracia en México, parafraseando un poco el libro de Norberto Bobbio, del futuro de la democracia. Y bueno, digamos que se plantea ahí una posición respecto a los retos que viene y el momento que vive México a partir de 2018 con un movimiento popular que llegó a las urnas y que pues plantea cambios estructurales dentro del Estado mexicano. Muy bien, la importancia que usted analiza acerca del Ateneo de la Juventud a 100 años, que tuvo la implicación política, tanto Vasconcelos y otros filósofos tan ilustres, el por qué analizar esa etapa para la política en México, desarrollo de la política en México. Sí, bueno, yo considero que la generación del Ateneo de la Juventud o la generación de 1909, como a mí me gusta más identificarla, porque el Ateneo de la Juventud, además de ya ser una referencia que evoca una especie de lugar común para el análisis de la cultura mexicana, que es importante mantenerlo, pues también tiende a idealizar un periodo de la vida humana que es, por definición, sumamente efímero, breve y que no es ni por mucho lo que distingue en esencia pues al desarrollo de un organismo viviente, de una colectividad, etcétera. No sé si se puede siquiera pensar en términos de su mayor vigor, esplendor, etcétera. Pero yo prefería hablar de la generación de 1909, que es una generación que comienza su intervención en esos años, pero que se mantiene de manera constante a lo largo de un periodo por lo menos de medio siglo, hasta la muerte de José Vasconcelos.
desarrollando instituciones educativas que siguen siendo importantes, como la Secretaría de Educación Pública, el Colegio Nacional, otras tantas más, y sobre todo edificando una escuela de pensamiento que suministró a México de cuadros políticos, de cuadros dirigentes, de cuadros intelectuales durante toda la época revolucionaria de 1917 hasta 1950, 1960 incluso, ¿no? Entonces, por eso para mí es tan relevante el estudio de la generación del Ateneo, la generación de 1909, sobre todo por las personalidades que esta generación abarca. Tenemos a José Vasconcelos, a Alfonso Reyes, al dominicano Pedro Enrique Sureña, que cercano a ellos y desarrolló una labor intelectual colaborando con Vasconcelos, posteriormente regresa a su país, pero deja una huella importante en México. Antonio Castro, que tuvo un desarrollo intelectual importante en la Universidad Nacional, y todos ellos desarrollan una obra que está determinada, que está realmente espoliada por la circunstancia revolucionaria que vivía la nación en ese momento, y sobre todo que son estos intelectuales que se vinculan directamente con la coyuntura histórica. No son intelectuales que ven el mundo desde su torre de marfil. Si son intelectuales, son filósofos al final del día, que hacen una obra de cara a lo que la revolución estaba clamando. De lo que esto es más evidente aún con José Vasconcelos. Pero yo pondría también a dialogar a Alfonso Reyes, Antonio Caso, a tantos otros que abrevaron también de estos personajes, como un momento estelar, así yo lo identificaría, un momento estelar dentro del desarrollo de la cultura y particularmente de la cultura política en México, que va a su vez a abrevar de la corriente política del maderismo, que es una corriente que desde un principio pues estableció la necesidad de la democracia política bajo el lema ideado por el propio José Vasconcelos, sufragio efectivo, no reelección. Entonces, hay un sentido, ¿no?, histórico de hablar de la generación del Ateneo. Y finalmente, otra razón, pues es que con ello se expresa también la relevancia que ha tenido la filosofía en nuestro país, nada más y nada menos que establecer las bases de la cultura, de la identidad nacional, de las instituciones educativas y culturales en la primera mitad del siglo XX, y que todavía ese impulso se mantiene para replantear los retos que tenemos de cara a ya la primera mitad del siglo XXI. Entonces, todo eso es importante, recuperar y asimilar la lección histórica de la generación de 1909, del Ateneo de la Juventud. También usted habla acerca de la importancia que tiene Antonio Neri en esa etapa, de que el momento tan álgido que vivió Italia por lo de Aldo Moro y las Brigadas Rojas y todo lo que conlleva. Bueno, sí, claro. Bueno, esas son sobre todo reseñas de libros, y una de ellas es la reseña del libro de Antonio Negri sobre Descartes, o de la razonable ideología, la manera en que Negri observa en Descartes, pues también una figura filosófica revolucionaria que va a trastornar el mundo de la filosofía y el mundo de la cultura occidental en el siglo XVII, final del siglo XVI, principios del siglo XVII, y con ello pues inaugura una etapa completa, ¿no?, de la historia, del pensamiento, y a partir de la cual se explica el desarrollo de la filosofía de Spinoza y de otros autores más. Entonces, sí, sobre todo decidí integrar estas reseñas de pensadores occidentales para seguir en esta reflexión de la importancia que tenía la filosofía en el desarrollo de nuestro país, y que son experiencias también que no podemos soslayar. También recuerdo que en la reseña del libro de Negri hablo de Jaime Labastida y señalo que él es uno de los filósofos mexicanos que incluso antes que el propio Antonio Negri advirtió el carácter revolucionario de la filosofía de Descartes.
en este libro fundamental publicado por Siglo XXI que se llama Descartes, de Descartes a Marx. Entonces, pienso que se hace también un justo reconocimiento a la forma en la que el propio pensamiento filosófico mexicano o nacional se ha apropiado de los autores clásicos y que tampoco, digamos, tienen mucho que pedirle a los filósofos europeos, ¿no? Como el propio Antonio Negri. Se reconocen las aportaciones de ellos en la elaboración de interpretaciones muy específicas, pero digamos, planteamientos análogos, pues incluso fueron desarrollados antes de que se publicaran esas obras en Europa. Y en efecto, pues, la obra de Negri sí plantea importantes aportaciones o lecciones que se pueden aplicar al momento histórico que se estaba viviendo en Italia, con el asesinato del presidente Moro, con las Brigadas Rojas, un momento también de convulsión revolucionaria en Europa y particularmente en Italia, que pues digamos se puede comparar con las experiencias en otros países europeos e incluso también en los propios países latinoamericanos, como es el caso de México, donde también hubo asociaciones revolucionarias que en los 60s y los 70s plantearon que la única vía para impulsar cambios significativos en la sociedad era por la vía armada. Y bueno, simplemente dejar el testimonio de estas consideraciones en la misma vía, ¿no? De estimar la importancia que tiene la filosofía para el desarrollo político, cultural, educativo de una sociedad, en este caso una sociedad como la mexicana. Claro, todo lo importante que fue ese momento, porque el Partido Comunista Italiano era la tercera fuerza en aquella nación, todo lo que conllevó estos movimientos armados revolucionarios de las Brigadas Rojas, se venía hechos históricos importantes décadas después por este tipo de movimientos, el eurocomunismo, todo lo que conlleva. Exacto, exacto. Eh, por qué utilizar el término desobediencia cuando estamos hablando de que debemos de participar en una sociedad bien estructurada, en donde cumplamos con nuestros deberes, nuestros derechos y obligaciones ante el Estado? ¿Por qué utilizar este término de David Thoreau? De Henry David Thoreau. Bueno, de Henry David Thoreau recuperé este ensayo que escribí en el año 2012, que estaba sobre todo en sintonía con el desarrollo de movimientos políticos estudiantiles en México, particularmente el movimiento de Yo Soy 132, y donde se hablaba justamente de este recurso de la desobediencia civil ante una posible consumación, una candidatura impuesta por los medios de comunicación masiva, en un contexto de ampliación de la democracia en nuestro país, etcétera. Entonces, ante ello yo consideré importante pues ir directamente a una de las fuentes que reflexionan sobre el concepto de desobediencia y que incluso lo plantean como algo que tiene que ser llevado a cabo por una población en un momento límite también específico. Y Henry David Thoreau es uno de los pensadores que contribuye a esa reflexión. Y yo la trato de enmarcar sobre todo en una teoría más amplia sobre la democracia. Es decir, partir de una concepción tal como la propone Thoreau, en el sentido de que no hay una democracia política plena, sino parte de una convicción también individual. Y aunque los individuos no son, digamos, el sujeto de la historia, no son los que toman finalmente las decisiones, sino, y que incluso no hay individuos sin una pertenencia a una colectividad social, pienso que sí es importante que cada uno de los elementos sociales tenga una concepción política más elaborada para que entonces los procesos con los que se comprometen puedan resultar más fortalecidos o más o mejor estructurados para los fines que buscan. Entonces, en ese sentido, creo que tiene alguna significación
el concepto de desobediencia, entendida justamente como la conciencia política que lleva al rechazo de ciertas situaciones límite que no parten, ¿no?, de la legitimidad y que no parten del consenso. Esto, en efecto, en una teoría de la democracia más amplia, pero eso sobre todo, digamos, la interpretación que yo doy al pensamiento de Thoreau en este ensayo es un elemento más para la reflexión en torno al debate más teórico en torno a la democracia. Por eso también considero importante la inclusión en este primer apartado. Como algunos filósofos, pensadores como Thoreau también pueden contribuir o contribuyen o han contribuido a la reflexión sobre la política y particularmente a un desarrollo político democrático donde, insisto, sin esta tesis de la cultura política, sin una cultura política de la población, no hay forma de que un régimen o una forma de gobierno se consolide. Para dar comienzo con la segunda parte de tu libro, de su libro, es importante también recalcar la relevancia que tienen los intelectuales en el Estado de México, del Estado de México en la vida política nacional. Aparte de los, bueno, después del Ateneo de la Juventud, pues tuvimos a Isidro Fabela, que es un personaje importante dentro de la política e intelectual del Estado de México, dentro del partido, bueno, del desarrollo político que después terminó siendo el Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué hablar de los intelectuales del Estado de México? ¿Cuál es su principal función del desarrollo político y filosófico? Bueno, sí, hay un ensayo en la segunda parte que es donde se reflexiona más en torno a los distintos actores, grupos que conforman una sociedad política y particularmente una sociedad política democrática. Y en efecto, los intelectuales es un grupo fundamental al cual se tiene que analizar, reflexionar sobre sus orígenes, sus motivaciones, sus fines. Y para ello, sobre todo, yo considero la reflexión más teórica que desarrolló a Antonio Gramsci. Para Gramsci, un intelectual no es exclusivamente el filósofo, el literato, el individuo superdotado y talentoso que consagra su vida a una gran obra artística o la elaboración de una síntesis enciclopédica que a su vez condensa una visión del mundo y de su tiempo. Para Gramsci, un intelectual es un dirigente, es un individuo que tiene la capacidad de cohesionar los intereses de un grupo social con la finalidad de dotarlos de una homogeneidad específica y con el objetivo a su vez de que ese grupo aspire a convertirse en el grupo dominante de la sociedad civil y por lo tanto también de la sociedad política. Eso es un intelectual, un individuo, un elemento social con las suficientes capacidades organizativas y directivas para dar homogeneidad a un grupo social y con la finalidad de que ese grupo se convierta en un grupo hegemónico. Y por lo tanto, un intelectual, si se da bajo estas características, siempre va a ser un intelectual orgánico, un intelectual ligado orgánicamente, naturalmente, a los intereses de un grupo social, al que puede estar, digamos que comprometido por su origen de clase, por su origen social, por la posición social de nacimiento, o simplemente por preferencia, por elección o por convicción. Asume la posición de ese grupo y tiene entonces la función de organizarlo, de homogeneizarlo y de ascenderlo dentro de la escala de los demás grupos sociales para que pueda luchar por el poder, por la hegemonía, por la dirección consensuada de todos los demás grupos integrantes de la sociedad civil misma. Entonces, para eso es importante la reflexión sobre los intelectuales, porque siempre al estar ligados con un grupo social, de una u otra forma, contribuyen a que la incidencia de ese grupo social dentro de la política o dentro del Estado sea decisiva, sea irrelevante o sea indiferente, o sea realmente una posición disminuida.
Y bueno, y eso nos lleva a la consideración más específica de la forma en la que los intelectuales han sostenido esta relación con los distintos grupos sociales en México y particularmente con el poder, particularmente con los grupos que toman las decisiones al interior del Estado. Y eso nos lleva finalmente pues, a una reorientación, es decir, a la pregunta de los intelectuales, ¿para qué? ¿Para qué sirven los intelectuales en un momento de democracia? ¿Cómo la pueden consolidar? ¿Cómo pueden contribuir a la organización política? ¿Cómo pueden, a su vez, involucrarse en procesos de cambio político y de cambio social? Y hago una serie de consideraciones respecto a distintos grupos que han conformado la intelectualidad o la inteligencia en México. Señalo sus orígenes, pero sobre todo destaco, ¿no?, la función que han desarrollado y la forma en la que puede ser replanteada en nuestros días. Claro, es importante por ejemplo, Vasconcelos siendo embajador, Leopoldo Sea siendo diputado del PRI, y inmiscuyéndose en la cuestión política dentro del Estado. Claro. Los filósofos dentro del poder, ¿no? Tal vez no es el rey filósofo Sí, gobernando, no, pero claro. es de manera, es algo importante. Claro, Isidro Fabela, pues es el fundador del grupo Atlacomulco, digamos, no en la versión escatológica del grupo Atlacomulco que conocemos hoy, que está dominado por el peñanietismo y por el del masismo. Sin embargo, Isidro Fabela llega a ser el dirigente que cohesiona a los distintos grupos mexiquenses que disputaban el poder en esa entidad federativa y que la tenían sometida a un caos permanente. No había gobernabilidad ni había estabilidad política de esa entidad federativa hasta que Lázaro Cárdenas, que conoce los buenos oficios de Isidro Fabela como diplomático, como representante, como intelectual y como dirigente político, le confiere la misión de ir al Estado de México y sofocar a los caciques y de cuadrarlos dentro de un proyecto colectivo que a su vez se repercutiera en un apoyo al proyecto nacional de la revolución. Y eso es lo que hace Isidro Fabela, da una homogeneidad a los distintos grupos caciquiles mexiquenses y los reorienta para la contribución del proyecto político nacional. De ahí surgen distintos presidentes. Bueno, uno de ellos fue Adolfo López Mateos, provenía también de ese grupo y claro, López Mateos viene también de distintas matrices y fuentes político históricas de México, participó en el movimiento vasconcelista, coincide en el movimiento vasconcelista con Leopoldo Sea. Hablo justamente de la relación de López Mateos y Leopoldo Sea en el libro de Perfiles Mexicanos. Para quienes lo quieran revisar, pueden leer el último de los ensayos, que está dedicado al filósofo mexicano del Hiperión. Y bueno, es decir, o sea, Isidro Fabela, un intelectual, un dirigente político y también fue el embajador del constitucionalismo carrancista en América Latina, en Brasil. Vasconcelos, nada más y nada menos que el fundador de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, y el propio Leopoldo Sea, que si bien rechazó la función de la representación política en cuanto tal, sí plantea un interesante debate acerca de la función también del intelectual en un país como México. Y señala, el intelectual tiene que contribuir desde su inteligencia, desde su capacidad de inteligir las cosas, de hacerlas más claras, y por lo tanto no debe rechazar aquellas posiciones dentro de la administración pública que le permitan trabajar desde la inteligencia y contribuir a ese desarrollo político cultural de la nación. Por eso Leopoldo Sea pues va a tener cargos directivos en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Universidad Nacional Autónoma de México, va a ser a su vez invitado por Adolfo López Mateos, el director del Instituto de Estudios Políticos y Sociales del Partido Revolucionario Institucional, y va a ser también plenipotenciario de México, de su gobierno en distintos foros internacionales. Entonces esto habla de la necesidad de una inteligencia, pero una inteligencia consciente de su momento histórico, de su papel, y que no escamotee justamente esa función, porque hay algunos intelectuales, grupos intelectuales, y que lo señalo en distintos ensayos, y particularmente en el que tú refieres, que señalaban, por ejemplo, como Octavio Paz, que la función del intelectual debe ser, digamos, la crítica, y que para ejercer mejor esta función tiene que asumir una posición marginal,
es decir, estar al margen de la sociedad, al margen de los acontecimientos, al margen de la historia, estar en una especie de grado cero, ¿no? De la inteligencia, una especie de experiencia límite neutral que lo desconecta, una especie de nirvana espiritual que le quite esas perturbaciones de la vida social, algo completamente absurdo e imposible, y que sin embargo ese tipo de desatinos lo decían nuestros intelectuales más destacados, y que incluso lo justificaba. Ahora, Octavio Paz, pues desde luego que no era de ningún modo una figura marginal, era el nieto de Ireneo Paz, su padre fue un intelectual orgánico del zapatismo, que después se distancia, no sabemos si la razón, algunos dicen que fue una traición directa al movimiento zapatista que acompañó. En fin, el hecho es de que Octavio Paz tampoco surgió de la nada. Había un abolengo, una trayectoria, una dinastía que lo proyectaba y que lo fue también metiendo en distintos círculos, en distintos escalafones del servicio exterior, y bueno, una posición marginal, pues de lo que no la tenía, y aún así se asumía como una figura marginal, o decía que el intelectual debía asumir esa posición para ejercer mejor la crítica. Y algo que tampoco se sostenía en las decisiones políticas que él tomaba en su relación con el salinismo, en su relación con los distintos grupos de poder, en su tarea de justificación de distintas decisiones tomadas desde el Estado mexicano. Entonces, ahí yo hago un análisis mínimo de las configuraciones de estos grupos intelectuales en México, y pues sí planteo la necesidad de que haya un esclarecimiento en torno a su función, y que ningún intelectual, como señala Gramsci, pues está alejado o es independiente de una posición política o una posición de clase, ya sea por su mismo origen o por la decisión que tome respecto al lugar de preferencia dentro de la estructura social. Y por eso pienso que es importante esta reflexión sobre los intelectuales, porque tampoco son figuras sociales incuestionables ni infalibles. Y creo que eso es lo que nos está también brindando un momento histórico como el que vivimos, y que en efecto, digamos, nunca se había visto en otro periodo de la historia, pues un debate, un careo con estos referentes simbólicos del saber, tan ligados al poder, pero que no habían sido cuestionados en cuanto a la relación que sostenían con él. Vicente Lombardo Toledano, fundándose. Bueno, hay varios de los que podemos aquí platicar, ¿no? Entonces, la tarea del intelectual en México ha sido fundamental, y hay que reconocerla como tal y explicar también la forma en la que se relacionaba. Y hay otros que lo niegan, dicen, no, el intelectual es independiente, o sea, es casi un ser, digamos que asexuado, y no tiene ningún tipo de compromisos, ¿no? Los compromisos están ahí, desde su origen de clase, desde las posiciones sociales que asume y desde las decisiones finalmente que toma. Entonces, en ese sentido, creo que... Muy bien, al momento de esta segunda parte también es importante hablar acerca de la democracia y socialismo en México. Cuando se habla de socialismo, tenemos como referencia a la Unión Soviética, a la República Checoslovaca, a Hungría, a Vietnam, a Cuba, a China, a la República Popular Democrática de Corea. Pero cuando hablamos específicamente de socialismo en México, ¿quiénes fueron sus principales intelectuales, los que fueron desarrollando esta rama del marxismo? Bueno, hay muchos referentes del socialismo en México, y hay libros ya también clásicos que han hablado sobre el tema. Es el propio Gastón García Cantú, que más recientemente va a Ricard sobre sus estudios en torno a la izquierda en México. Carlos Illades también con algunas de sus obras recientes. Y bueno, la construcción del socialismo en México, si es que se puede hablar de manera genérica de este proceso, o los esfuerzos por primero difundir una corriente de pensamiento y una corriente política y buscar implantarla en territorio nacional,
pues datan de 1919 y habrá que también hacer una diferenciación entre los militantes fundadores, incluso hay precursores, desde luego, desde el siglo XIX, mitades finales del siglo XIX, pero habrá que hacer una diferenciación entre aquellos que buscan la difusión de la corriente política y de su implantación, y de aquellos que comienzan a reflexionar de manera más teórica y que no necesariamente ligan su pensamiento con una práctica política específica. Desde luego que sí hay las excepciones, y dentro de esas excepciones podemos sobre todo valorar la acción política y el pensamiento político socialista de la personalidad de la que tú hablaste hace unos momentos, de Vicente Lombardo Toledano, por ejemplo, como su participación en el proceso de consolidación de la Revolución Mexicana desde una perspectiva, desde una postura socialista y a su vez asumiendo la dirigencia del movimiento obrero en los años finales de los 20, inicios de los 30, pues va a ser también fundamental, ya sea para el desarrollo o la limitación de la corriente política socialista en México. Y como él, hay otros también personajes o personalidades que desarrollaron, tanto de manera teórica como práctica, la política socialista en nuestro país. Desde el orbe filosófico, pues, podemos encontrar tanto al propio Toledano, su debate con Antonio Caso, posteriormente el proceso de incorporación del marxismo a la academia, que es un fenómeno más o menos reciente, de los años 50 a los años 70, y cuyo pionero es Elie de Gortari, y después el que comienza a desarrollarlo y a tener una mayor legitimidad dentro del mismo campo filosófico es Adolfo Sánchez Vázquez, y de ahí todos los discípulos de Sánchez Vázquez. Yo me concentro sobre todo en esa corriente de los discípulos de Sánchez Vázquez, y particularmente en la obra de un autor al que yo estudio y leo con mayor profusión, que es Carlos Pereira, y que desarrolla pues una concepción sumamente interesante del socialismo. Es decir, él parte de una crítica al socialismo como un proceso que debe valorarse exclusivamente en términos económicos. Es la crítica al economicismo, a la versión economicista del socialismo. Aquella posición que planteaba que el socialismo es un proceso que se caracteriza por la eliminación de la propiedad privada, o que parte de un modelo político que tiene que aplicarse sin ningún tipo de mediaciones a cualquier realidad social existente, sin tomar en consideración las peculiaridades de su desarrollo económico, de su circunstancia política y del desarrollo o no del movimiento obrero en ese momento. Eso es lo que hace Pereira y compañeros militantes de su generación en la universidad, y que posiblemente van a conformar el movimiento de acción popular, es plantear una forma diferente de acercarse al socialismo, rechazar al socialismo como un proceso que parta de un modelo único que tenga que aplicarse sin la consideración de ningún tipo de mediaciones, y evitar identificar al socialismo como un proceso que tiene exclusivamente a la eliminación de las relaciones de la propiedad capitalista. Más bien, lo que ellos plantean, y particularmente Pereira desde su reflexión, y es el sentido en que yo retomo la consideración sobre el socialismo, es que tiene que plantearse como un proceso de involucramiento para la participación política de las masas. Y por lo tanto, este proceso de participación política tiende a un elemento que no se puede disociar de la democracia, y que es la socialización del poder. El poder no se tiene que concentrar en unas cuantas manos, en unos cuantos individuos, en un solo grupo. Eso implicaría una privatización del poder político, una especie de sectorización o parcialización del poder, sino que el socialismo se caracteriza por un proceso de socialización del poder y de la distribución en las distintas relaciones sociales, y por lo tanto se aproxima más a un proceso de democratización de las propias relaciones sociales que a una idea que la excluya o que se oponga a ese proceso. Entonces, de esa manera yo recupero los esfuerzos que al menos esta corriente política y esta corriente intelectual desarrolló en los 70s, y que ven influida
por una concepción también bastante amplia de pensar la realidad de las sociedades occidentales y particularmente de las sociedades occidentales desarrolladas en América Latina, a partir sobre todo de la influencia que tuvo la Revolución Cubana como una revolución nacional popular, desde un proceso de organización de los sectores sociales dominados en la isla de manera paulatina, pero también de un modo rápido, se identifica como una revolución también de carácter socialista. Entonces, ese tipo de referencias van a ser fundamentales en la elaboración de un socialismo de carácter nacional y que no esté reñido con la democracia, sino que se recupere en una dimensión específica y que de ello se desarrolle una perspectiva socialista muy identificada con las circunstancias nacionales, con la historia de México y con una democracia no entendida exclusivamente en términos de procedimientos formales, sino sobre todo con un proceso de involucramiento, de una mayor participación política y sobre todo de procesos de autonomización de los organismos sociales de los trabajadores para que contribuyeran de esa forma a una vigorización del Estado para que se orientaran las decisiones económicas y que fueran también más adecuadas al proyecto nacional que propuso la Revolución de 1910. Entonces, digamos que de esa forma se recupera, o al menos yo recupero el debate entre socialismo y democracia en México en aquellos años, y que en este momento, si bien no hay una perspectiva socialista planteada por ninguna fuerza política en específico, ni siquiera por la fuerza política dominante en este momento en el país, creo que pueden ser recuperados o de una forma no dicha, no explícitamente, están presentes en esta idea de un proceso de transformación social. Es algo de lo que estos intelectuales o estos autores y militantes políticos planteaban en los 70s y en los 80s y que de una u otra forma se está desarrollando, aunque no se diga de manera abierta. Y eso es lo que yo trato de recuperar en estos ensayos. En democracia en México, pluralismo y participación política, pues es importante cómo va cambiando, trascendiendo en la cuestión de la fundación del INE, el IFE anteriormente, con Salinas de Gortari, un poco más atrás. Toda esta proyección política que va teniendo el cambio en el año 2000, con la victoria de la derecha liberal de Acción Nacional de Vicente Fox, en realidad, ¿qué tanto es un cambio de democracia? Y cuando hablamos de democracia, realmente de unos cuantos, de una minoría, o realmente la democracia es algo que va definiendo que no siempre los que votan tienen la mayoría no siempre tiene la razón, o la minoría no tiene la razón. Pero en este cambio, es importante remarcar pues distintos personajes, ¿no? Como Goldenberg o Reyes Heroles, lo que hablas en ese apartado. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Y creo que ahí nos aproximamos cada vez más al tema de fondo o a la tesis de fondo del libro. En efecto, en México se construyó una democracia política a lo largo de 30 años. Una democracia que fue impulsada por las movilizaciones populares, que fue impulsada por los grupos políticos, por los partidos conformados al calor de la reforma de 1977, alentada por Jesús Reyes Heroles, también arropada e impulsada por el Estado mexicano. Y en ese sentido pienso que tiene razón José Woldenberg. Para Woldenberg, la transición democrática terminó en 1997. Fue un periodo que se puede documentar y es un periodo que abarca aproximadamente 30 años, de 1977, cuando se plantea la reforma política y se establece en México con Reyes Heroles, y que termina 87-97, casi 20 años después.
y que se consolida, si queremos verlo de ese modo, del 97 al 2006, 2007, con sus asegúnes, con sus limitaciones, etcétera. Entonces, ahí tenemos realmente el periodo de la democracia política. O sea, para Wallenberg, la democracia, la transición democrática culmina en el 97 a través de dos eventos fundamentales. Y creo que no se puede regatear ese análisis. El primero de ellos es la pérdida de la mayoría absoluta por parte del PRI en la Cámara de Diputados. Y el segundo es la pérdida también, la derrota en la Ciudad de México por parte del movimiento democrático de Cuauhtémoc Cárdenas, la llegada del PRD a la Ciudad de México. Y se consolida, si queremos verlo de ese modo, también en el 2000 con la alternancia representada por el ascenso al poder del PAN, ¿no? Por la llegada a la presidencia del PAN con Vicente Fox. Ahí tenemos el cierre de la transición democrática. Lo que vino después del 97 ya es el periodo efectivo de la democracia política en México. Sí, caracterizada por una mayor pluralidad, el reconocimiento de la pluralidad, el reconocimiento de una representación política plural, mantenida tanto por el voto de representación directa como por el voto proporcional, los denominados diputados plurinominales, etcétera. Pero justamente en este periodo, ya no de transición, sino de democracia efectiva, democracia política plena, comenzaron a evidenciarse también los límites de la propia democracia y comenzaron a surgir los problemas de la propia democracia en México. Es decir, se relajaron los mecanismos de control sobre distintos poderes contenidos en el país. Comenzó la proliferación de la delincuencia, el crimen organizado, del narcotráfico, de las televisoras, medios de comunicación, en fin. O sea, el periodo de la democratización, si bien se caracterizó por una mayor pluralidad política en términos de representación en los órganos representativos, en las cámaras, en los gobiernos locales, en la presidencia de la República, también se identificó con un proceso de relajamiento de esos mecanismos de control sobre distintos grupos y finalmente con entronización de estos poderes que en un momento determinado le disputaron directamente la dirección de la sociedad al Estado mexicano. Y esos son los problemas de la democracia. Y eso es, digamos, el grado cero de la política, el grado cero de la democracia a la que se llegó en nuestro país, que urge justamente el replanteamiento de un nuevo modelo o de una nueva manera de relacionar a la sociedad con el Estado para blindarlo y para, en efecto, mantener una democracia, pero ya una democracia dispersa que en nombre de la pluralidad contribuyó también a que estos poderes fácticos se entronizaran y a que el narcotráfico y otros elementos más comenzaran a erosionar la vida pública. Entonces, todo eso creo que se sintetiza en el 2018 cuando llega al poder el Movimiento de Regeneración Nacional encabezado por Andrés Manuel López Obrador y que logra, digamos, la hegemonía política con el 53% de votos de la población, logra la Cámara de Diputados, la mayoría casi absoluta. En el 2021 no pierde la mayoría absoluta porque nunca la ganó en las urnas, pero sí se construyó a lo largo de 3 años, pero se mantiene con una mayoría simple. Pero aún así hay hay un vínculo entre poder ejecutivo y poder legislativo importante. Falta todavía la reforma del Poder Judicial, o que realmente el Poder Judicial se destrabe de todos los vínculos o lazos que tiene con distintos poderes fácticos, y entonces se reoriente a las instituciones del Estado a su proyecto que, en primer lugar, recupere la unidad política para apuntalar hacia la soberanía nacional. Y en ese sentido, pienso yo que la democracia tiene un sentido y tiene un futuro. De lo contrario, pues lo que estaría llevando la democracia sin esta dirección política o sin esta hegemonía política, pues es una dispersión y una contribución a la disminución del Estado mexicano, de su potencia y de su capacidad de imponerse sobre los distintos grupos privados dentro de la sociedad. Y eso creo que es el problema y es el desafío al que se enfrenta la política y la democracia en nuestro país en estos últimos años, que para mí son decisivos.
y que van a plantear justamente los retos que vengan en las próximas décadas. Y es ahí donde pienso yo que deberíamos eh, apuntalar más nuestras reflexiones. Para Bueno, creo que ya dimos comienzo con la tercera parte, pero Sí, el título de la tercera parte es Retrato de un país con elecciones el tiempo mexicano del siglo XXI. Ya dimos sí. una pequeña introducción de lo que había acontecido con Vicente Fox, con la continuación de Felipe Calderón en el 2006, con bastante polémica de todo lo que aconteció eh, contra Andrés Manuel López Obrador, que representaba en ese momento una izquierda socialdemócrata, frente al proyecto de la derecha liberal. Eh, Todo lo que conlleva la victoria de Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional, eh, todo lo que ha acontecido hasta el 2018. Pero cuando mencionas contra la República inexistente, ¿qué tratas de exponer en esa cuestión? Bueno, es una reseña que hago del libro de Gutiérrez de Estrada, donde pues es una crítica, pienso yo que bien sustentada a eh, periodo de caos político que se da en México en la primera mitad del siglo XIX, entre esta pugna entre liberales y conservadores. Lo único que yo trato de hacer es cómo también hay una tradición dentro del pensamiento conservador o dentro del conservadurismo político en México que ha realizado reflexiones importantes respecto a la coyuntura histórica de nuestro país en distintos momentos y que es importante asimilarlos y revisarlos para comprender tanto sus posiciones como también las propuestas con las que podamos estar de acuerdo, ¿no? Pero que eh, planteaban la posibilidad de revertir ciertas tendencias en un momento histórico muy preciso, muy identificado, como es el caso de la reseña que hago. Entonces, simplemente es un documento que pienso que era importante también introducir para reflexionar a la luz del tiempo histórico, a la luz de uno de los representantes del pensamiento conservador, o sea, incluso él fue el que redactó la famosa Carta Monárquica. ¿Qué nos puede decir justamente en un momento en el que esa tendencia retornó al poder en el año 2000 con el panismo, con Vicente Fox y después con Felipe Calderón, y cómo se contrastan o hay una línea de continuidad y de sentido histórico en esas posiciones planteadas tanto a mitad del siglo XIX como a principios del siglo XXI, pero simplemente para advertir la relevancia de considerar otras posiciones y de valorarlas, sobre todo recuperarlas para pensar el presente político en México, que no es un presente configurado exclusivamente por las pasiones vehementes de los actores que entran en lisa a partir de una circunstancia específica, sino que vienen también abrevando de tradiciones que debatieron, que se confrontaron, que plantearon un rumbo y ver si eso se retoma o simplemente o hay una ruptura o en qué momento hay una continuidad. Creo que eso es importante para la comprensión de las posiciones políticas de los distintos actores y sobre todo en un momento, sobre todo a principios del siglo XXI, que se vivió, que se hablaba de la pluralidad política del país y que en efecto sí hay una pluralidad que tiene que ser entendida y tiene que ser valorada, pero definitivamente cuando hay una pluralidad sin virtuosismo político y más allá de las posiciones o interpretaciones morales o éticas que esta idea puede entrañar, sobre todo un pluralismo en la más completa dispersión no contribuye al fortalecimiento del Estado. Y quizá no encontremos una fórmula para que coexista la vigorización, un proceso de vigorización del Estado con la existencia del pluralismo, pero creo que es importante al menos reflexionar sobre los límites de ambos
y cómo es posible justamente plantear la manera en la que un Estado político sea fuerte, porque lo contrario no hay unidad política en la nación. Muy bien, en el libro, en esta tercera parte, también recalcas acerca del reality show a la cleptocracia, la podredumbre política de Peña Nieto, hablando del grupo de Tlacomulco, como Enrique Peña Nieto, mediante Arturo Montiel, su tío, llegan a estos pactos para que él llegue a ser presidente en el 2012, junto con la burguesía de los medios de comunicación como Televisa. Todo este sexenio que culminaron con los proyectos de la derecha liberal, eh, con la privatización de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, también pasas a otro tema importante de la imposición de Zedillo acerca de la muerte de Colosio y todo lo que conllevó también lo de el movimiento del STLN, las conversaciones que tuvo Manuel Camacho Solís, que él quería ser candidato a la presidencia en el 94, fue uno de los formadores de Marcelo Ebrard. Eh, Sí. en estos dos apartados haces esta importante opinión de lo que aconteció políticamente en esos momentos álgidos en el país, en los 90 y en el 2002. Sí, 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 sí. Se trata de retratar, como dice el título de este apartado del libro, de esta tercera parte, retratar a un país con elecciones, un país democrático, más democrático, menos democrático, no lo sé, pero no es un país con elecciones periódicas, con elecciones significativas, con elecciones que sí reconfiguraban el escenario político nacional, que replanteaban las distintas correlaciones de fuerzas en entidades federativas, municipios, etcétera. Es el retrato de un país dinámico, ciertamente, de un país que cambia en función de los humores públicos, en función de las irritaciones o de las expectativas de la propia población. Pero que en efecto se trata de mostrarlo, digamos, en todas sus contradicciones, con todas sus fisuras y en la descripción, en la narración de la manera de operar de distintos grupos políticos y cómo eso también conforma una democracia política. Hay distintos episodios, distintos eventos. En efecto, ahí se puede observar distintas tendencias. Se puede observar la tendencia del camachismo, ebrardismo, que después se incorpora como corriente política el Movimiento de Regeneración Nacional, representado por Andrés Manuel López Obrador. Y eso nos habla también de la forma en la que se estructuran las instituciones políticas. Morena pues es una suma de corrientes, pero dentro de esta suma creo que podemos identificar tres corrientes muy específicas. Una es la corriente liberal, representada por Marcelo Ebrard, proveniente del camachismo, que tiene una matriz neoliberal, en efecto, El salinismo. y que tiende pues a una idea del país, a un proyecto histórico, un proyecto que fue interrumpido justamente en el 94. Ebrard muy probablemente hubiera sido presidente de haber quedado Camacho Solís como candidato en el 94 y no Colosio, hubiera sido presidente en el año 2000. Y ese proyecto se hubiera consumado y hubiera continuado y hubiéramos visto las contradicciones o los límites a las que hubiera llegado México. Entonces, esa corriente interrumpida, que es la corriente liberal representada por el camachismo, ebrardismo, que después se reconstituye en el Partido del Centro Democrático, ¿no? Como dijera un político tradicional, los centros políticos o los centros en política no existen, es como los centros geométricos, es decir, no hay grados ceros ahí en política, por más de que se asuman como una posición centrista, que es lo que hacía finalmente el camachismo, el Partido Centro Democrático. Lo verdadero, lo cierto, es que representan la corriente liberal. Una corriente con una concepción del papel de México en el plano internacional, abierta a las recomendaciones de los organismos internacionales. Es decir, es un mundo
que ya no existe. Es decir, es un mundo que si bien tenía todo su vigor en los años 90, en este momento está ya completamente desestructurado o está en proceso de desestructuración. La guerra de Rusia con Ucrania o la recuperación de Ucrania para Rusia está marcando este proceso de repliegue de estos proyectos liberales o neoliberales y al final del día es lo que representa el liberalismo dentro del movimiento de regeneración nacional. La otra corriente es la corriente del izquierdismo universitario, ¿no? Disperso en distintas posiciones dentro de la cuarta transformación, y la otra es la corriente histórica del nacionalismo revolucionario, reconfigurado como un nacionalismo popular de carácter democrático. Hacia eso lo dirigió el propio Andrés Manuel López Obrador, y que bueno, presentan una serie de relaciones tensas, de contradicciones, pero que definitivamente esta última corriente creo yo que es la que se va a mantener y va a generar las distintas condiciones necesarias para darle cohesión a ese proyecto político. Y creo que esta tercera parte funciona para comprender, junto con el texto que tú mencionabas de Gutiérrez de Estrada contra la República Inexistente, de las motivaciones y posiciones de las distintas fuerzas y actores políticos que todavía operan y actúan dentro del escenario político nacional. Para culminar esta tercera parte, también en el 2012 se dio un movimiento importante que es estudiantil, que se funda la Ibero por esta cuestión de Enrique Peña Nieto, que se vio valga la redundancia, cuestionado por lo que había acontecido durante su gobierno en el Estado de México. Fue bastante, tú mencionas que es una primavera mexicana. Eh, Cuando sabemos que lo que derivó todo este Yo Soy 132 en esta izquierda fundamentalista, que, bueno, algunos terminaban en Morena siendo candidatos, participando en programas de televisión en Televisa, pues terminó siendo un grupo político que acabó en medios de comunicación y en partidos políticos. ¿Por qué mencionar que era una primavera árabe mexicana cuando en África, en Egipto y en otros países fueron utilizados para resquebrajar gobiernos de Mubarak, de Gaddafi y otros en Europa también, en Ucrania y todo lo que aconteció? Bueno, pues creo que es fundamentalmente por lo que tú acabas de señalar. O sea, es una identificación en cuanto a términos para referirse a un fenómeno político con matices distintos, pero que tenía como objetivos, digamos, metas, ¿no? Similares. Entonces, sí, por analogía y por una economía de términos, se utilizó ese término que tú señalaste, primavera mexicana, y también quizá en ese momento implicaba pues quizás era excesivo llamarlo de este modo, pero implicaba quizá una esperanza, una posibilidad de renovación dentro de la política mexicana, pero por eso señalo que no es suficiente, no es garantía ni necesaria ni suficiente la juventud para una renovación de la política, ¿no? La renovación de la política se basa sobre todo en estructuras organizativas y en el diseño de un programa. Eso demuestra su vigor, independientemente de que sea nueva, vieja, aunque definitivamente a veces se sirve vino en odres viejos, eso ya también lo sabemos. Pero a la distancia, pues sí podemos hacer unas consideraciones más críticas tanto de ese movimiento como de otros más. Sin embargo, en esta parte del libro, como también te lo comenté, pues la idea es más mostrar y esa entrevista que se recoge, lo hizo un medio español, y bueno, pensé que era adecuado, ¿no? Publicarla tal cual como fue editada en su momento, para mostrar justamente, para retratar o para observar, para mostrar el retrato de ese país en sus distintas modulaciones históricas. Pero definitivamente creo que ahí planteo ciertas tesis que se sostienen, es decir, ningún movimiento social
si realmente quiere hacer cambios, pues puede permanecer como tal. Los movimientos sociales se definen sobre todo por su espontaneísmo, y ese espontaneísmo tiene límites, tiene que transitar a una vida más orgánica, una vida más institucional, una vida más estructurada políticamente, inevitablemente burocratizadora, pero que, insisto, sin programa y sin objetivos claros, no hay posibilidad de desarrollo ni de implantación con la sociedad. Pero considero que tanto ese documento como los otros restantes, pues contribuyen a esa radiografía, a esa muestra, a ese retrato de la sociedad mexicana en un momento marcado ya por la democracia política formal, electoral, y que todavía seguimos en esa misma concepción de la democracia, pero definitivamente ya con nuevos retos que le obligan a un replanteamiento, y son transformaciones que estamos observando aquí. Claro, lo que se fue modificando, cuando los movimientos se convierten en partido político, eso lo dejamos para la cuarta parte de tu libro, de tu obra. Pues vemos que hay cierta manera, la estructura no logran, no logran construir esa estructura en los movimientos políticos como tanto de Morena y Movimiento Alianza País. Eh, Movimiento Alianza País en Ecuador terminó siendo se resquebrajó por no tener una ideología política clara y formarse como partido de Estado, y en Morena lo estamos viendo actualmente. No Sí. hay, a pesar de que se ganan las elecciones, eh, arrasan las elecciones en el país, no se tiene una estructura de partido de Estado, pero eso lo dejamos para la cuarta parte. Estoy de acuerdo con lo que tú dices, Ernesto. En efecto, en el caso particular de México y en el caso concreto del Movimiento de Regeneración Nacional, sí fue una movilización política electoral que tenía como un objetivo, o el objetivo estratégico, ganar la presidencia de la República, con un programa de gobierno ciertamente claro, basado en ciertos objetivos muy precisos, y sobre todo con la finalidad de reorientar al Estado, de comenzar un proceso de renovación de la vida pública, que tenía que pasar también por una reforma intelectual, una reforma política, una reforma moral en términos gramscianos. Pero aquí lo importante es de que desde un principio esta movilización popular se caracterizó por asumir, ¿no?, la estructura de un partido político. Creo que eso es la gran diferencia. Sí, juega con los términos al plantearse como un movimiento de regeneración nacional, pero en realidad era una estructura política que se registraba bajo un liderazgo centralizado, en una personalidad fuerte, carismática, como la del propio Andrés Manuel López Obrador, y que tenía como objetivo ese, ganar la presidencia de la República mediante una suma de grupos, una suma de alianzas, y claro, bajo un proyecto muy específico, que fue el que se puso a la consideración de la población en las elecciones del año 2018. Ese fue el principal objetivo de Morena. Pienso que lo cumplió, y luego entra en una fase en donde en efecto comienza la dispersión, la falta de rumbo, de claridad, y necesitó nuevamente pues una redirección impulsada directamente desde el Palacio Nacional. Y ahí está en un proceso de reconfiguración y quizá de institucionalización que va a ser indispensable, sobre todo para las tareas que vienen, que son las elecciones del 2024, y posteriormente para seguir apuntalando ese proceso que inició en el año 2018. Los partidos políticos también tienen distintas fases, distintas etapas de desarrollo. Digamos, el Partido Revolución Institucional, el PRI, no nació de manera inmediata, tuvo distintos procesos de evolución.
primero el Partido de la Revolución Mexicana con Lázaro Cárdenas, después el Partido Nacional Revolucionario con Plutarco Elías Calles en el 29, después el PRM, el Partido de la Revolución Mexicana con Cárdenas en el 34 y finalmente en el 46 el PRI, ya con Miguel Alemán. Entonces, eso es muy probablemente lo que va a pasar también con Morena, un proceso de transformación, no sé si de sus siglas, pero al menos sí de sus objetivos, de sus estructuras, de sus dirigencias y finalmente de el objetivo fundamental bajo el cual se desarrolla. Muy bien, comenzamos con para la última parte, el futuro de la democracia en México. Muy bien, la primera concepción es acerca de Carlos Pereira y lo radical es la política. Muy bien, ¿qué tanta importancia tuvo Carlos Pereira en la filosofía en México? Pienso que fue una figura decisiva en la década de los 70s y de los 80s en el campo filosófico mexicano, sobre todo por el contexto histórico en el que se da su intervención. Es un contexto signado por la irrupción del marxismo en la academia y en distintos aspectos de la cultura nacional, el proceso de lo que algunos han denominado como la academización o incorporación del marxismo a la academia, y también el contexto político mundial, ¿no? De la Guerra Fría, la disputa por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era un momento en el que el marxismo y todas sus derivaciones, interpretaciones, corrientes de interpretación, pues eran fundamentales para la orientación del análisis cultural, el análisis de la cultura y el análisis de la política. Y dentro del marxismo, y conforme avanzaba también el tiempo, pues se plantearon problemáticas que quizá no fueron tan sistematizadas por la reflexión de Marx y de todos sus epígonos y de sus seguidores. Cuestiones como la democracia, por ejemplo, que comenzaron a tomar un sentido cada vez más importante en los debates en Latinoamérica y particularmente en México. Cuestiones también como la dimensión nacional de una perspectiva socialista, la manera en la que reñía o no un proyecto socialista con una posición, una postura de carácter nacionalista, cuál era el papel del nacionalismo en un proceso de reconfiguración socialista, etcétera. Todos esos problemas se fueron planteando al interior de ciertas zonas del discurso marxista, sobre todo de aquellas que realmente se implantaban con la realidad política de sus respectivos países. Y ese fue el caso de México. Y creo que eso fue lo que caracterizó particularmente la esencia del pensamiento de Carlos Pereira. Cómo a partir de una corriente de pensamiento se era capaz de reflexionar sobre estas dimensiones para avanzar o plantear un proyecto de transformación social que fuera acorde a las circunstancias mexicanas. Y eso llevaba a una confrontación con posiciones que se asumían como ultraizquierdistas o posiciones revolucionarias y que planteaban que la única vía para hacer política era siendo radicales, radicales en el sentido de ser supuestamente revolucionarios, optando por la vía armada. Un proceso de militarización de la política con la finalidad de transformar socialmente las estructuras que la sostenían y estableciendo la distinción de que lo radical era el uso de la violencia política en clave revolucionaria. Y ante eso, personalidades intelectuales como Pereira rebatían esa concepción y planteaban lo contrario. No, la política no se caracteriza por una posición radical, sino lo radical es justamente la política, la organización política de la sociedad. Y una posición de izquierda, socialista,
marxista, si no está realmente vinculada con los procesos sociales y con las aspiraciones populares y con las señas de identidad de una población, no puede tener éxito, no se puede implantar. Y creo que esa es la clave del éxito de muchas apuestas que se dan en el mundo, que se pueden calificar de radicales revolucionarias, pero fueron radicales revolucionarias por la forma en la que lograron vincularse con los anhelos de su población y fueron exitosas en la medida de asumir sus idiosincrasias, sus particularidades y plantear un proyecto de transformación social, un proyecto socialista en función de sus propios intereses políticos nacionales. El caso de la propia Unión Soviética, el caso del modelo chino, el caso de la propia Revolución Cubana, y pienso que eso era lo que alimentaba los debates y las reflexiones del propio Pereira, que a mí me parece un pensador sumamente lúcido para su tiempo y para nuestro presente, porque uno lo lee y parece estar observando o leyendo las claves para comprender distintos procesos que estamos viviendo en México respecto a la tradición nacionalista, respecto a los elementos que deben conformar un proyecto de carácter nacional, al papel de la Revolución Mexicana, la forma en la que las instituciones de la Revolución Mexicana conformaron un pacto social y una relación entre el Estado y la sociedad, y la forma en la que eso ha impactado a la población, y hay, digamos, que una tenacidad o una memoria histórica en su forma de pensar, en su ideología. Y eso es finalmente lo que permite comprender un proceso histórico como el que estamos viviendo en nuestros días. La cuestión de la democracia, pensarla a partir de, sí, desde su dimensión formal o procedimental, que fue después lo que exclusivamente prevaleció de los seguidores del pensamiento de Pereira, pero también planteando el principio de la soberanía popular, que es una de las dimensiones fundamentales que debe de ser planteada en una democracia política, y también una visión, una perspectiva sumamente realista respecto a un proyecto de carácter nacionalista, popular, democrático, englobado en una perspectiva de cambio, de transformación social o perspectiva socialista, donde señala Pereira que de que debe asumir cada una de esas dimensiones, pero que la relación entre ellas no va a ser armónica, va a ser una relación sumamente tensa, incluso conflictiva y a veces contradictoria, que hay momentos en donde la dimensión popular va a limitar aspectos para el avance democrático, y hay momentos en los que este se va a oponer a cuestiones que tienen que ver con planteamientos de mayor o decisiones que tiendan a una mayor igualación social, pero que en esas relaciones tensas se tiene que impulsar en distintos momentos y en función de circunstancias específicas un proyecto con una perspectiva socialista. Y creo que eso lo hace sumamente importante para comprender distintas claves de nuestro presente. Muy bien, hablas del futuro de la democracia en México, Norberto Bobbio, Carl Schmitt y Spinoza, frente a la cuarta transformación. Ya lo hemos conversado en los anteriores fases en los anteriores programas o ediciones Sí. acerca de tu libro. Eh, claro, fue importante el triunfo del 2018, pero este partido político no sabemos en lo que se va a convertir o lo que se esté convirtiendo de tanta ideología conjunta que tiene una derecha liberal, una izquierda fundamentalista y una cuestión medio, un monstruo draconiano ahí medio raro, encumbrado en el poder. En el 2024 se vienen las elecciones, se están llevando a cabo presentaciones de los distintos bueno, no sé si todavía hay aspirantes o precandidatos dentro del partido Morena, Sheinbaum, Ebrard y Adán Augusto, se están perfilando, pero pues en el 24 se vienen también las elecciones en Estados Unidos, que es importante. Por un lado, en Estados Unidos tenemos
la posible reelección de Donald Trump. Pero claro, todavía falta un gran trecho por recorrer de la terminación de la administración Biden en esas fechas, a ver cómo va culminando, si repunta o se resquebraja más de lo que ya está. Vamos a ver esta conjunción, los cambios geopolíticos, ideológicos, qué puede pasar en Morena ideológicamente, también con el cambio, con el fallo de la Suprema Corte en Estados Unidos, con lo del aborto, cómo puede cambiar eso ideológicamente dentro de un partido, puede permear en México o no, dentro del partido político, porque pues Morena hay una base de esa izquierda fundamentalista que promueve el aborto y otras cuestiones de las minorías. ¿A qué te refieres con esto puntualmente? Tal vez Bueno, sí, perdón. no, prosiga, prosiga. Bueno, creo que señalas importantes aspectos que deben ser considerados para una reflexión decisiva en torno al futuro del partido que llevó al poder a Andrés Manuel López Obrador y que de una u otra forma es el fulcro que impulsa en el nivel político partidista la Cuarta Transformación. Sin embargo, son aspectos y son aspectos en efecto que se expresan en contradicciones que no deben alarmarnos y asustarnos de más. Es decir, es un movimiento político condensado en una estructura política partidista de reciente gestación. Inevitablemente en este tipo de procesos o en este tipo de formaciones político-partidistas, las contradicciones tienden a exacerbarse más, sobre todo cuando no hay un elemento cohesionador que las amarre, como fue en su caso el liderazgo de López Obrador cuando estaba al frente del propio partido político que él mismo creó y que sumó en función de su personalidad carismática. Sin embargo, a pesar de que ya no esté presente en la figura institucional del partido, al ser presidente de la República, pues tiene una influencia determinante en el rumbo de esa estructura que lo lleva al poder. Sobre todo porque hay que comprender la posición de Andrés Manuel López Obrador, su función, a partir de un liderazgo carismático. Un liderazgo carismático que no se sustenta exclusivamente en esta atracción de su propia personalidad. Desde luego que es un elemento importante que se tiene que ponderar en esa dimensión, pero lo sustenta sobre todo un proyecto. Y ese proyecto es el que articula los distintos intereses y las motivaciones de distintas tendencias que existen efectivamente en ese movimiento amplio, en ese movimiento pues plural, si queremos emplear ese término, que lleva a Morena. Y bueno, realmente las instituciones partidistas que buscan, digamos, un periodo de relevancia plena, que quieren mantenerse a lo largo del tiempo, pues tienen que buscar fórmulas que lleven a una mayor atracción y consenso sobre la población. Pero también es cierto que esta suma de fuerzas no puede durar toda la vida, ni puede durar a lo largo del tiempo. Se tiene que ir cristalizando o depurando cada vez más un programa político con una ideología política muy precisa. Creo que eso va a ser lo que va a ocurrir en este partido en los próximos años. Si no es que empieza a desarrollarse ya en el proceso electoral del año 2024. López Obrador va a seguir siendo la figura señera de esa institución política partidista. Y bajo esa idea, el López Obradorismo, como pensamiento, como ideario, tendrá que explicitarse en principios cada vez más elaborados, más sistematizados, y va a ser la ruta que lleve al programa ideológico de lo que sería el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, etcétera. Como te lo comenté también en otra intervención, eso sucedió también con el partido histórico de la Revolución Mexicana. Es decir,
Para empezar, 1910 se empieza con el maderismo, distintas tendencias y corrientes se suman a su movimiento, viene el golpe de Estado, el derrocamiento, el asesinato de Madero, surge una corriente constitucionalista desde Coahuila con Venustiano Carranza, proliferan otros movimientos de carácter campesino como el zapatismo o el villismo, surgen también distintos grupos más identificados con posiciones de clase media, de provincia, adscritos al constitucionalismo, pero marcando cada vez más su distancia con un proyecto y con una visión política propia. Y digamos, todos esos elementos de la revolución en un momento de lucha por el poder se van reconfigurando y se sintetizan en un programa político que les va a dar un consenso mínimo y que fue la Constitución de 1917. Es decir, de 1910 a 1917 hay por lo menos 7 años de luchas políticas, de tendencias que al final se cristalizan en un programa político y que ese va a ser el estandarte bajo el cual se van a cohesionar los grupos que vienen, pero que después de 10 años, del 17 hasta el 29, viene ya la propuesta de conformar un organismo político partidista, como fue el Partido Nacional Revolucionario propuesto por Plutarco Elías Calles. Y después viene la propuesta del Partido de la Revolución Mexicana con Lázaro Cárdenas en el 34, para finalmente pasar al periodo del Partido de la Revolución Institucional en 1946. Entonces, si queremos hablar de un lapso de tiempo, estamos diciendo que es un periodo de 50 años, 36, 40 años. Es algo que va a pasar inevitablemente con Morena. Ya pasó o está por terminar un sexenio. Un periodo, digamos, de incipiente reacomodo, donde el objetivo fundamental era ganar la presidencia de la República, construir desde la presidencia un proyecto nacional, un proyecto de fortalecimiento del Estado y después seguir con la inercia de este movimiento para ganar gubernaturas, el Congreso, etcétera. En 2024 vendrá otro punto de inflexión del morenismo, del partido del presidente de la República, y pienso que se observarán distintas tendencias, tendencias contradictorias, pero que no veo que lleguen a una exacerbación que lleve a su vez a una escisión significativa, a un desgajamiento que lo fracture. No, yo creo que ahí la línea que va a prevalecer es la línea o la óptica del presidente, del López Obradorismo, que se caracteriza sobre todo por una posición nacionalista, por una posición popular, por una posición democrática, que abreva definitivamente del nacionalismo revolucionario histórico en México. Se seguirá insistiendo en la depuración de esa corriente o de esa opción ideológica y se seguirán sumando a las tendencias que van a estar ahí y que inevitablemente van a seguir acompañando ese proceso y que desde luego que van a ser moduladas, van a ser o van a modificar sus posiciones en función de los propios cambios internos que se presenten en el país, como lo que tú señalabas, las distintas corrientes que vengan de fuera y los distintos eventos, como van a ser las elecciones también en Estados Unidos. Entonces, pues sí, es una institución que va a estar sujeta a los cambios y que no puede plantearse de antemano que va a asumir un rumbo específico. Hay que observar la forma en la que se va construyendo, en la que se va consolidando y que inevitablemente va a seguir por una ruta en función de la circunstancia, ¿no?, que marque el tiempo mexicano. Bueno, yo veo en la actualidad demasiado, no sé, por parte de los militantes de Morena, cierta... están demasiado álgidos. A veces ufanan demasiado al presidente, lo enaltecen, lo enarbolan, viéndolo como un líder geopolítico en América. Pasó lo de las cumbres de las Américas, según a veces los intelectuales que soportan, que están en Internet de Morena, pues exacerban demasiado sus comentarios. Hablaban acerca de que la presión de México que iba a generar para que Joe Biden invitara a Canel, a Daniel Ortega, a Nicolás Maduro y a otros que estaban dentro de la lista que no iban a ser invitados, o no fueron requeridos a la reunión,
pues no se vio tal cuestión de la presión de México. Sí hubo un cambio de cuestiones económicas por parte de Estados Unidos, pero era no porque lo dictaran desde México, sino porque era necesario por el momento geopolítico que tiene Estados Unidos y la guerra Rusia-Ucrania, por la cuestión del gas y del petróleo. Pero ¿no crees que a veces se exacerba demasiado? Vivimos en un momento en América que con la victoria de esta izquierda fundamentalista en Colombia, de Petro, de Boris en Chile, la posible, esperamos que no, bueno, no sé, el regreso de Lula da Silva en Brasil. eh, Vivimos en Castillo, en Perú, vivimos en una época de verdaderamente estadistas en América, porque comparamos lo que era Víctor Hugo Aya de la Torre en Perú, Víctor Paz Estenssoro en Bolivia, tal vez Rómulo Betancourt en Venezuela, Getulio Vargas, igual con la derecha, ¿no? En Ecuador, con Abdallah Bucaramanga. O sea, vivimos toda esta segunda ola de la izquierda fundamentalista. ¿Realmente México impone una línea geopolítica en América cuando yo no la veo así? Mira, siempre va a haber exageraciones en la interpretación de los procesos y de los eventos históricos. Eso no es algo que deba ya sorprendernos. Siempre se va a atender a la exageración y como dice Spinoza, no se trata de lamentarse ni de vituperar ni de sorprenderse, sino de comprender. O sea, la tarea del análisis político, geopolítico, la reflexión sobre la política es una tarea de la comprensión, es una tarea racional. Se tiene que comprender antes que vituperar o exclamar. Y lo que hay que reconocer en este momento histórico, pienso, es que independientemente de que se pueda tener una incidencia más directa o ejercer una presión en el escenario internacional que incida en el cambio o no de la política norteamericana, pienso que lo que hay que valorar es la posición de una política exterior. Y creo que aquí se sustenta en una tesis. A mayor legitimidad política, mayor es la capacidad del ejercicio de la soberanía nacional de una nación política determinada. Si no hay legitimidad política y por lo tanto yo aquí traduzco legitimidad en términos de unidad política, retomando el ensayo de futura democracia de mi cuarta parte, la cuarta parte de mi libro, y retomando a un teórico como Carl Smith, sin unidad política no hay capacidad de tomar decisiones y por lo tanto de tomar decisiones en el ámbito exterior y del ejercicio pleno de una soberanía nacional. Claro, hay que comprender también pues, las limitaciones que tiene una nación política como lo es México. Una nación que, digamos, es una nación con limitaciones, pero que ha existido o ha logrado existir políticamente frente a una de las naciones más agresivas, más imperialistas en la historia del mundo, como lo es los Estados Unidos. Entonces, esa cercanía con una potencia tan fuerte como es los Estados Unidos de Norteamérica ha contribuido a que se desarrolle una cultura política y una tradición nacionalista en México, algo que no se observa en otros países más alejados de Estados Unidos, como Colombia, por ejemplo, que pienso que es el caso más emblemático, donde no hay una tradición nacionalista de peso. En México sí hay una tradición nacionalista que se ha modulado y se ha conformado a lo largo de distintas etapas en su proceso de evolución histórica como nación. Y aquí, justamente, si seguimos la tesis de Carl Smith, en el sentido de que la esencia de la política o la esencia de lo político es la determinación del amigo enemigo y que en función de esa distinción se construye la unidad porque se hace que un grupo significativo de la población se pliegue a la decisión de aquellos que plantean o que sí, que plantean la pauta, que marcan la pauta en el momento decisivo, pues en ese sentido, lo que se logró en 2018 es orientar
a una parte significativa de la población para que en términos políticos conformara una unidad de tal modo que le permita tomar decisiones en el ámbito exterior, que van a incidir o no dentro del escenario internacional, pero que al menos se refleja una posición por ejercer una mayor soberanía, que tiene que ver con la dimensión política, la dimensión económica, la dimensión energética, etcétera. Entonces creo que en ese sentido hay que valorar la posición de una política exterior. Para Schmidt, el ejercicio de la soberanía sobre todo se expresa en la capacidad de declarar la guerra a otro país o a otra nación igualmente soberana. En México pues, no tenemos obviamente las condiciones para llevar a cabo esto, sí lo puede hacer Rusia, y por eso decidió avanzar con la estrategia bélica en Ucrania, ya independientemente de lo que digan Estados Unidos, la Comunidad Europea, etcétera. En México pues, no tenemos la capacidad militar para hacer una posición de esta naturaleza, pero sí de señalar en el discurso la necesidad de que se incorporen a otras naciones si realmente se quiere hacer una cumbre de las Américas, y el despropósito de invitar a otros países europeos en algo que no tiene que ver con la región. Y creo que eso habla de una política exterior independiente, independientemente de que incida o no en esas decisiones últimas que puede tomar también una nación soberana como lo son los Estados Unidos. Pero definitivamente en la geopolítica, pues tiene, en el análisis de la geopolítica, pues tiene que entrar también las consideraciones de las capacidades, de las posibilidades y de los límites a los que puede aspirar, ¿no? Una nación como es México. Pero ¿no crees que exacerbando este discurso negrolegendario, ¿tú crees que ayuda a la Unión Hispanoamericana? Bueno, pasa desde España hasta México. Vimos la reunión de Joe Biden acerca de la OTAN en Madrid en esta semana y pues le da cierto reconocimiento de la independencia de los Estados Unidos. Pero si seguimos con ese discurso en México y en el resto de Hispanoamérica, resquebraja ese mestizaje que se dio históricamente. Eso tendría que ver con la unidad nacional, realmente. El reconocer el pasado y, y valorar nuestra historia y no estarla vituperando, como usted menciona. Uh -huh, uh -huh. Realmente ayuda esto a un discurso de unidad nacional porque es un discurso antinacionalista, yo lo vería desde un punto de vista, porque no valora ese tipo de cuestiones, el crecimiento que se dio en la época del virreinato y otras cosas. Bueno, sí, son tendencias que se encuentran operando al interior del proceso político que vivimos en México, y son tendencias que van a tener que ser, pues, bueno, que van a modificarse necesariamente o que van a adecuarse a distintos, en función de las decisiones que se tomen en las distintas circunstancias que vengan, ¿no? Sí, pienso que hay que reconocer esas tendencias, hay que señalar cuáles son sus limitaciones, la forma en la que entra en contradicción con un discurso de postura o de posición nacionalista, pero si bien a largo plazo eso puede generar efectos indeseables como los que tú señalas, pienso que en el momento más inmediato no han significado pues una traba tan importante o tan decisiva para que se reactualice el discurso nacionalista mexicano. Habrá que considerar su desarrollo y la forma en la que la que se va a modificar. O sea, esto es muy incipiente y en efecto, también en procesos históricos como la Revolución existían esas tendencias que después se configuraron o se cristalizaron en cierto tipo de posiciones, y eso fue lo que hizo avanzar a un proyecto histórico. Es muy incipiente para ver la forma en la que se avanzarán o no, y hay otros elementos que van a determinar también el escenario nacional, como tú lo acabas de mencionar. Hay que ser críticos hacia ese tipo de consideraciones,
Pero, insisto, en lo inmediato no veo que entre en contradicción con la reactualización de un discurso nacionalista como en el que en este momento está operando a través de los hechos el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, inaugurando una refinería como la de Dos Bocas en Tabasco, reactivando el corredor del Istmo de Tehuantepec, planteando también el funcionamiento de un aeropuerto internacional. Es decir, son decisiones de gobierno, infraestructuras indispensables para el fortalecimiento del Estado, que definitivamente en los hechos garantizan la conservación de la nación política, que tendrá que ser reforzados por los elementos ideológicos que tú bien señalas, pero todavía es un proceso incipiente y que habrá que estar al pendiente de su desarrollo para hacer las consideraciones críticas correspondientes. Muy bien. Para finalizar, ¿en dónde podemos encontrar tu libro? ¿Dónde lo podemos adquirir? Tanto en internet y físicamente. Bueno, el libro se encuentra en la página de la Universidad Pedagógica Nacional, en Fomento Editorial de la Universidad Pedagógica Nacional. Se encuentra publicado en la colección de Horizontes Educativos, las publicaciones de la UPN. Entonces, ustedes pueden simplemente buscarlo ahí, Fomento Editorial de la UPN, Horizontes Educativos, o por su mismo nombre, El grado sobre la política y otros ensayos sobre la democracia en México. Posteriormente, haré algunas presentaciones para que aquellos que quieran asistir puedan adquirirlo de manera física, pero la vía más inmediata es justamente por el formato electrónico que se encuentra en el portal de la UPN. Queremos agradecer que hayas aceptado la invitación para conversar acerca de tu magna obra, en las distintas fases de la que conversamos, y agradezco. Estás invitado nuevamente para hablar de otros temas políticos, ya sea en México o en el mundo. Muchas gracias a ti por la invitación, Ernesto, y seguimos en sintonía para futuras conversaciones. Muchas gracias.